Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Juan Pablo Pizeta nos va a brindar los detalles de la línea a tasa subsidiada para pymes que prorrogó el Banco Central en los últimos días hasta marzo. Patricia Canatelli va a hablar de la responsabilidad civil en las obras en construcción. Cada tanto un evento desafortunado nos recuerda la importancia de este tema. Y también vamos a conversar sobre seguros para comercios. Y en el último bloque vamos a dialogar con Diego Velar, ex embajador argentino en Estados Unidos, en Brasil y China, entre otros destinos, para analizar la actualidad política y económica. Comenzamos entonces con información para las pymes. Decía hace instantes que se prorrogará hasta marzo esta línea para financiar a las pymes a tasa subsidiada. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Ale? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cuáles son los detalles de esta línea, Juan? Bueno, Ale, ahí el Banco Central sigue en modo pandemia, ¿no? Esta línea de financiamiento productivo arrancó al comienzo, ¿no?, de la emergencia por el coronavirus y ahora la volvió a extender, prorrogar hasta marzo del 2022. ¿En qué consiste esto? Bueno, el Banco Central lo que suele hacer con esta línea de financiamiento es obligar a los bancos y entidades financieras a prestar una parte de sus depósitos privados para el financiamiento productivo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Este tipo de líneas consiste en una tasa subsidiada, como decías, del 30% cuando es para proyectos de inversión y del 35% para cuando es para capital de trabajo o descuento de cheques. En los dos casos tienen un plazo mínimo de entre 24 y 36 meses respectivamente, y la diferencia que agrega en este caso, hay dos pequeñas modificaciones. En el caso de que estas pequeñas, micro y medianas empresas decidan acceder a esta línea de financiamiento, bueno, en el caso de que quieran financiar la compra de algún tipo de vehículo, por ejemplo, como en otro tipo de programas, establece como requisito que sea de producción nacional. Y la segunda modificación que establece es que benefician esto a los bancos cuando otorgan créditos para los sectores más castigados de la pandemia, sea turismo, sea hoteles, sea gastronomía o proyectos culturales o deportivos. Pero bueno, es una prórroga nuevamente a esta línea de financiamiento que es una medida que ya viene hace tiempo, ya tiene unos años, que frente a la falta de financiamiento, ¿no?, del sector privado y que no hay incentivos, ¿no?, para financiarse, el Banco Central sienta a los bancos y le dice, bueno, muchachos, presten, y establece una línea de crédito subsidiada como en otro tipo de oferta de financiamiento, como puede ser el Ahora 12, ¿no? En este caso es para inversión de capital y para financiamiento para que las empresas se capitalicen. Por eso, si sos una pyme, tenés que intentar buscar, ¿no?, conseguir este financiamiento que te permite, ¿no?, pagar una tasa que se encuentra por debajo de la inflación. Pero bueno, decía, ¿no?, en la presentación cada tanto nos enteramos de algún evento desafortunado, de algún derrumbe en una obra en construcción que provoca algún daño en las obras, en los edificios o en las construcciones vecinas. Así que bueno, en estos casos, Patricia, se activa un seguro de responsabilidad civil para compensar, ¿no?, a la propiedad que sufre los daños como consecuencia de este derrumbe. Están obligados, ¿no?, las obras de construcción a contratar este tipo de seguro, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Saludé, ¿qué decís? Patricia, no, está todo así bien, como está todo bien. Entusiasmado con la idea no te saludé. La realidad es que nosotros sabemos que la Argentina es un país federal. Sí. Y que no en todas digamos, en las distintas ciudades o distintos ámbitos hay obligación estricta de la contratación de estas pólizas. En el ámbito de Capital Federal, debido a estos acontecimientos negativos, hace ya unos años, a través de una resolución del gobierno de la ciudad, se impone que toda obra en construcción o refacciones deben contratar un seguro de responsabilidad civil construcciones.
Claro, bueno, ¿y qué es justamente, para qué sirve este seguro? ¿Qué es lo que contempla, lo que cubre? Este seguro contempla, a ver, fundamentalmente reclamos que hagan. El responsable principal en una obra en construcción es el dueño, el propietario de la obra. Claro. Y con responsabilidades, digamos, asociadas a estas responsabilidades están los contratistas, los subcontratistas y los demás intervinientes, el arquitecto, el ingeniero, el proyectista, desarrollista, todo aquello que interviene en una obra en construcción. Con esta póliza se cubren todas estas situaciones a través de tratar de protegerse ante cualquier reclamo que le hagan al dueño de la obra respecto de daños que haya provocado la obra a la sociedad, a terceros. Ya sea peatones, muchas veces pasa que se caen partes o piezas de la obra en construcción y pueden romper un auto o lesionar a alguien que iba por la vía pública, como edificios linderos. Claro. Hay problemas de, por ejemplo, derrumbes, hay problemas de caídas de objetos en una obra en construcción, problemas de filtraciones que provocan severos daños a los lindantes, a los edificios, al entorno. ¿Y los seguros contemplan todos estos riesgos? El seguro de responsabilidad civil contempla estos riesgos. Por supuesto que aquella persona que suscribe esta póliza tiene que hacer un análisis del tipo de construcción. Si va a haber construcción pura, o sea, partimos de un terreno llano, si antes de la construcción hay que demoler, entonces hay que adicionar las demoliciones. Para redondear, los vecinos deben chequear que aquellos que están llevando adelante la obra hayan contratado este seguro. Es obligatorio, no puede iniciarse una obra si primero no se carga esa póliza. De hecho, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha determinado sumas mínimas para las obras. Estas sumas mínimas están basadas en el metraje de la obra en sí. Y para poder iniciar la obra tiene que estar cargada dicha póliza en la página del gobierno de la ciudad, si no, no se puede iniciar. Muy bien. Y la otra, muy importante, es que las sumas aseguradas, como en este momento las están armando por unidades fijas, Muy bien. modifican cada 6 meses. Perfecto. Entonces se controla que haya actualizaciones cada 6 meses de ese contrato. Muy bien, perfecto. Bueno, Juan, el gobierno amplió, ¿no?, las excepciones para, impositivas para los instrumentos en pesos, ¿no? Sí, Ale, bueno, como se sabe, se sancionó hace unos meses una ley de fomento para las inversiones en pesos. Tiene que ver mucho con este horror que tenemos todos los argentinos, con que hace que nuestros pesos se evaporen, ¿no? Huida al dólar, ¿no? Exactamente. Y bueno, para alentar, para incentivar este tipo para el ahorro en pesos, se establecieron estas exenciones a distintos instrumentos financieros. Bueno, lo que hizo ahora el gobierno fue ampliar los alcances de esta ley de beneficios impositivos. En primer lugar, lo que establece, lo que ya regía era que en bienes personales, por ejemplo, los depósitos que se regulaban a una tasa ajustable están dentro del marco de esta ley, y lo mismo en el caso de los créditos de los activos destinados a inversión productiva. La diferencia más notable de esta ampliación es que ahora entran también los fondos comunes de inversión y los fideicomisos financieros. Esto antes no estaba del todo regulado, no estaba del todo claro, y se suman en lo que tiene que ver con bienes personales. Me corrijo, en lo anterior era ganancias, ¿no? Claro. En el caso de depósitos ajustados y lo que tiene que ver con inversión productiva. En esto tiene que ver con bienes personales, se puede eximir este tipo de activos. Hay una aclaración con respecto a los fondos comunes de inversión. Para acceder a este beneficio impositivo, esos fondos comunes tienen que, el 75% de la cartera de esos fondos tienen que estar dentro de los activos exentos. Así que bueno, es un beneficio impositivo más para incentivar este tipo de inversiones. Más allá de este tipo de iniciativas, es fundamental que el gobierno deje de tratar al peso como un papel de colores que puede imprimir en cualquier momento para financiar los gastos del Estado. Los argentinos saben cómo termina esa historia y por eso es que terminan, ¿no?, buscando el refugio en la moneda extranjera. Cerramos de esta manera este bloque. Quédate con nosotros.
Al regreso del bloque vamos a estar hablando de seguros para comercios. Sabemos que tu casa no es solo una casa, es un hogar. Protégela con el Plan Hogar Plus de Yapsar Seguros. Abrimos este segundo bloque, como todos los viernes, dedicado a conocer en detalle un producto de seguros, un producto financiero. Y hoy vamos a hablar de seguros integrales de comercio. Y con este propósito estamos con Gabriel Vago, que es gerente de producto de La Caja. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por invitarme. Gracias a vos por atendernos. Y contémosle a los televidentes, Gabriel, ¿cuáles son las coberturas que incluye este tipo de seguros? Bueno, el integral de comercio básicamente lo tenemos pensado para que tanto los comerciantes como en las oficinas o en distintas instituciones que lo requieran puedan cubrir todas las necesidades que tienen respecto de tanto incendio como robo, responsabilidad civil, arrancando de algunas coberturas básicas como son los cristales, el incendio del contenido y la responsabilidad civil comprensiva, para después poder agregar distintas coberturas en función de las necesidades que se tengan. Por ejemplo, bueno, cuando hablas del seguro contra robo, ahí se contempla el dinero que tiene la empresa en el momento del robo, dinero en efectivo. Sí, correcto. Dentro de las coberturas que podés contratar contra robo, tenés la posibilidad de contratar robo de contenido, pero también robo de valores en caja y también incluso robo de valores en tránsito. Esto se complementa con una oferta de servicios para que el comerciante pueda dedicarse estrictamente a lo que es su negocio y no tener que estar pensando en las distintas contingencias que entorpecen, digamos, la actividad comercial. Por eso, dentro de lo que es servicios, nosotros tenemos servicios que cubren por distintas emergencias que se pueden producir, que tienen que ver con accidentes, o pueden ser incluso servicios que están relacionados con la plomería, con cerrajería, con electricidad. Incluso si no tuviera energía y necesitase contratar un grupo electrógeno, eso es parte también de los servicios que incorporamos en la póliza. Y Gabriel, en algunas localidades, ¿no?, en las que por ahí existe riesgo de inundaciones, para lo que son los locales a la calle, ¿existen coberturas que protegen contra este riesgo? El daño por agua es una de las coberturas que tenemos también. Básicamente, la amplia lista de coberturas que tenemos cubre las distintas necesidades que se pueden tener, y por eso partimos de algo básico para que después, haciendo un trabajo a medida, pueda cada persona tomar las coberturas que realmente necesita para proteger su comercio. Este es un seguro que no está tan extendido, ¿es así, Gabriel? Es cierto, los comerciantes todavía hay bastante para desarrollar. Creemos que es una gran ayuda para la actividad, y a partir de esto entendemos que haciéndolo conocer y fomentándolo y demás, le damos previsibilidad a los comercios, más que nada en estas épocas, ¿no?, que a veces la actividad está un poco resentida en lo comercial. Para ir cerrando, ¿cuáles ves que son los obstáculos o los motivos por los cuales todavía falta avanzar más en la penetración de este producto? Mira, yo creo que principalmente tiene que ver con una cuestión cultural que tiene que seguir avanzando para incorporar este tipo de servicios a la tarea diaria, y esto va a hacer que justamente al conocerse y al usarse y al entender cuáles son los beneficios que trae, se pueda ir extendiendo claramente. Para esto nosotros tenemos distintas fuentes de información, o sea, se pueden hacer consultas respecto de este tipo de productos en cualquiera de nuestras sucursales. La caja tiene una multicanalidad que permite que contrates en sucursales, que permite que contrates a través de productores, en nuestra web www.lacaja.com.ar, o llamando por teléfono al 0810-555-2252.
Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Cerramos así este bloque con información sobre seguros integrales para comercio. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con Diego Guelar. Sabemos que tu casa no es solo una casa, es un hogar. Protégela con el Plan Hogar Plus de Yapsar Seguros. Abrimos este último bloque ya con la presencia de Diego Guelar, ex embajador argentino en Estados Unidos, Brasil y China, entre otros destinos, para analizar la actualidad política y económica. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alejandro? Buenas tardes. Gracias por atendernos una vez más. Bueno, en los últimos días continúa aumentando la tensión entre los socios del Mercosur. El ministro de Economía de Brasil lanzó un mensaje muy duro contra la Argentina, señalando, ¿no?, la posibilidad de que si Argentina se siente incómoda con el avance que viene teniendo este bloque, debe retirarse del mismo. ¿Está la Argentina cada vez más lejos de sus socios comerciales, Diego? Estamos más lejos del mundo, empezando por nuestros vecinos y socios más cercanos. El Mercosur está en una etapa que debería ser excepcional. Por primera vez hay, yo diría, un gran acuerdo entre Brasil, Paraguay y Uruguay en los dos sentidos, tanto en el sentido de la apertura al mundo y bajar los aranceles de importación al Mercosur, como en cuanto a negociar acuerdos de libre comercio hacia afuera. Esto es un hecho que hoy está trabando Argentina, basado en la resolución 32 del año 2000, que especifica el dato de que las negociaciones tienen que hacerse en conjunto y que los socios no pueden hacer negociaciones individuales, y creo que la paciencia a nuestros socios se le está agotando. De hecho, el conflicto, ¿no?, se disparó cuando Uruguay anunció, ¿no?, que venía avanzando en un acuerdo comercial con China. Sí, yo creo que lo que está haciendo Uruguay es un ejercicio de liderazgo al decir no me someto a parar y me siento, a partir de un ofrecimiento con China, a evaluar la factibilidad de un acuerdo de libre comercio. El acuerdo de factibilidad o la etapa de factibilidad, de análisis de factibilidad, no es negociadora, es prenegociadora, o sea que no está violando absolutamente ninguna norma, y creo que al contrario, está yendo adelante buscando que realmente nos sentemos todos, el propio interés en China, y eso me consta por haber sido 4 años embajador en China, y el ofrecimiento concreto desde el año 2010, o sea, 11 años que China nos ha ofrecido hacer un acuerdo de libre comercio con el Mercosur como región. Yo creo que ese es el verdadero interés que tiene China, y finalmente lo que está haciendo el Uruguay es manifestando esa voluntad de no quedarse paralizada. Vos, Diego, justamente fuiste embajador argentino en China. ¿Qué beneficios podría tener la Argentina un acuerdo comercial con China? Mira, yo estoy convencido que primero tendríamos que estar trabajando juntos para poner en movimiento el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Ese acuerdo lo inicié yo como embajador en la Unión Europea, fue el principal negociador del acuerdo marco el 15 de diciembre de 1995. Estamos hablando de 26 años atrás, que dio origen a todas las negociaciones muy lentas, pero que al final terminaron, pero hay que hacer un proceso de militancia activa en los congresos europeos, en los nuestros en la región, para poner en práctica la mayor negociación comercial que ha tenido en la historia Brasil y Argentina, y por supuesto Paraguay y Uruguay, pero es al mismo tiempo la mayor negociación comercial de la propia Unión Europea. Constituye una Unión Europea de 800 millones de habitantes, la segunda zona de libre comercio más grande, después de la primera, fundada por China y 14 de sus socios del área Asia-Pacífico en noviembre del año pasado, con 2.100 millones de habitantes incluidos. O sea que este es un gran desafío que, a mi juicio,
lo que el Mercosur debería hacer es muy rápidamente, basado en la experiencia de negociación con la Unión Europea, proponerle tanto a Estados Unidos como a China entrar rápidamente en el proceso de factibilidad. ¿Qué significa el proceso de factibilidad de un acuerdo? Que ambas partes se sienten en la misma mesa, son dos mesas, uno Estados Unidos-Mercosur, el otro China-Mercosur, para analizar complementariedades, conflictos, zonas más sensibles, el análisis conjunto de asimetrías y simetrías de los dos sistemas económicos, de tal forma de facilitar el establecimiento de ciertas reglas a largo plazo. En el caso de las reglas con la Unión Europea, marcamos un periodo de 10 a 15 años de adecuación para nuestra economía, puesta en vigencia rápidamente para Mercosur en cuanto a entrada de sus productos en Europa, y del lado europeo 10 a 15 años para que esto tenga vigencia en el Mercosur en cuanto a la entrada de productos europeos. Creo que esta es una experiencia muy útil, y imaginemos lo que sería un Mercosur relacionado al mundo con estos tres grandes acuerdos de libre comercio: Unión Europea, Estados Unidos y China. Bueno, sin lugar a dudas significaría muchos billones de dólares de inversión, de crédito, de turismo. Esto es la incorporación del Mercosur de pleno al mundo, y yo creo que ya se ha postergado mucho tiempo esta negociación. Creo que no hay más tiempo para perder, y en este momento nuestros vecinos están conscientes de esto. Nosotros no. Señalaste justamente eso, ¿no? Que la Argentina en estos últimos 2 años se ha aislado del mundo, o ha incrementado su aislamiento del mundo. Sí, hay declaraciones explícitas donde el libre comercio es un enemigo de la Argentina, por definición de nuestras autoridades. Yo creo que esto es una locura. Hoy todo el mundo está involucrado en negociaciones bilaterales, interregionales, más globales, menos globales, pero con mucho impulso, porque queda muy claro. Hoy no hay diferencias ideológicas. El gran abanderado del libre comercio es China, ya no es Estados Unidos o la Unión Europea. Entonces yo diría, el siglo XXI es el año de el siglo de la globalización, de la integración universal. Todo esto van a terminar, todas estas negociaciones, en una gran mesa de negociación, finalmente en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Creo que esta es la perspectiva. Argentina tiene que subir al tren de la historia. El aislamiento, Diego, genera problemas como el que hemos visto, ¿no?, en los últimos días, como el abastecimiento de botellas de vidrio, ¿no?, para nuestra industria. Bueno, sin lugar a duda, uno no puede pensar en que va a incrementar o tener una política exportadora que no tenemos. Argentina no tiene política exportadora. Ahora, la política exportadora tiene como otro dato que uno compre también en el mundo. Es como el turismo. Uno no puede pretender que lleguen turistas y por el otro lado obstaculizar al turismo. El ministro de Turismo de Brasil fue muy claro cuando dijo, bueno, si ustedes le cobran a los argentinos 30% de impuesto adicional a los gastos en tarjeta, bueno, nosotros vamos a hacer lo mismo con los turistas brasileños que vayan a la Argentina. Hay que entender que el comercio internacional se basa en el criterio de nación más favorecida, de reciprocidad. Son principios que el mundo le costó mucho tiempo negociar. Nosotros no podemos pensar que vamos a generar reglas propias al margen del mundo. Hoy, por suerte, ya no rige el consenso de Washington o cualquier consenso de una superpotencia. Hoy hay un consenso de Washington, de Beijing, de Berlín, de Brasilia. Este es el apasionante mundo del siglo XXI al que tenemos que incorporarnos. Muchas gracias, Diego. Gracias a ustedes. Cerramos entonces el programa de hoy con las palabras de Diego Velar, ex embajador argentino en Brasil, Estados Unidos y China, analizando los desafíos que enfrenta el país en materia de integración comercial. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.